Buenos días. Buen día, ¿me copian? ¿Sí me escuchan? Sí, no, no, sí. Buenos días. Confirmar si me escuchan, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Buen día, ¿me escuchan? Buenos días, buenos días. Gracias, profesora, si se lo escucha. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Bien, entonces, continuando nosotros con las actividades programadas en el Centro Preuniversitario de San Marcos, vamos a tocar algunos aspectos todavía relacionados con lo que viene a ser la célula, y también algunas estructuras moleculares, ¿no? Importantes que las encontramos al interior de estas. Nosotros hemos ido viajando, ¿no? Dentro de estas actividades que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Dentro de también, estamos en la semana de la universidad, como sabrán, celebrando el 472 aniversario, ¿no? Ayer ha habido un pasacalle muy bonito. Ver la vida alrededor, ver a las personas, ver a las aves, ver a lo que vienen a ser la vegetación, que forma parte de la hermosísima ciudad universitaria, que ya van a tener ustedes oportunidad de conocerlo, no, hace que ustedes reflexionen y se den cuenta, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que cada uno de estos aspectos, ¿no? ¿Cómo es que cada uno de estos aspectos pueden a nosotros darnos la posibilidad de entender toda esa complejidad que tiene la vida, ¿no? Es compleja, pero todo parte de lo que viene a ser eh, la unidad anatómica, fisiológica y funcional que ustedes conocen perfectamente como lo que es la célula, ¿ok? Que ustedes conocen perfectamente como es la célula. Entonces, primero había una, ¿qué les digo? Complicación quizás en la cabecita de todos, no solamente de ustedes, de todos, ¿no? Porque empezamos desarrollando los conceptos sobre virus, ¿no? Y en la mitad de la población científica, ¿no? Los especialistas científicos nos dicen, no, estos no son seres vivos. Y ustedes dicen, pero ¿cómo no van a ser seres vivos si acabamos de ver cómo es que ellos han tenido la capacidad de provocar una pandemia, ¿no? Han tenido la capacidad de afectar la vida de miles de personas. ¿Cómo me van a decir que estos no son seres vivos? Y allí es donde surge el concepto que se les dio la semana anterior, que para considerar los seres vivos debemos asegurarnos que cumplan las características de los seres vivos, que son 9, ¿no? Entonces de allí parte. Además, ellos no se reproducen, ellos se replican según lo que tenemos, también hemos revisado 2 tipos de replicación lítica y lisogénica, ¿no? Pero lo que indudablemente deben recordar ustedes es esa capacidad de formación molecular a partir de los ácidos nucleicos. Puede tener un ARN el virus, puede tener un ADN, puede ser de cadena simple, puede ser de cadena doble, está totalmente rodeado de proteínas. A partir de allí deben de recordar ustedes, jóvenes señoritas, que todo lo que presente estas características, ¿no? Esas características, ADN, proteínas, todos ellos van a tener una posibilidad muy interesante de aprovechar el entorno donde se van a desarrollar. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es en base a procesos evolutivos y en base a metabolismo propio de estas estructuras moleculares. Listo, dejamos a los virus con todas esas habilidades bioquímicas que ellos tienen y luego revisamos también a la célula procariota. Cuando ustedes escuchan la palabra procariota, una idea debe de ir inmediatamente a su cabecita. Procariota. Inmediatamente a su cabecita debe de ir una idea. ¿Cuál es esa idea? Albornoz, Bravo, Canchán, Chávez. ¿Cuál será esa idea? Cuando yo escucho procariota.
Albornoz, Bravo, Canchán, Chávez, Odávila, Falcón, Galindo, Guillermo, Hidalgo. ¿Qué es lo que debe de ir de frente a mi cabecita? Huamán, Jarama, Johnson, Julca, Ocaña, Pérez, Pinto, Rivas, Rodríguez, Ruiz, Villarreal. ¿Qué es lo primero que debe de ir a mi cabecita? ¿Mm? Cuando yo escucho procariota. Zavala, ¿qué será? Vamos, intenten. Aquí nadie les va a poner mala nota. Eso no existe. ¿Mm? ¿Qué irá? ¿Qué será? ¿Que no tiene núcleo? Exactamente, exactamente. Y lo que ha dicho su compañera, perfectamente bien definido, es no tiene núcleo, pero en ningún momento ha dicho que no tiene material genético. En ningún momento ha dicho eso. Quiere decir que el material genético no está envuelto en una membrana, no lo está. Por eso se llama pro, antes de carión, que exista un núcleo, ¿no? Procariota, una estructura procariota. Y bueno, esa estructura procariota tiene una membrana con pliegues, mesosomas, ¿no? El citoplasma, donde hay ribosomas más pequeños que los que hay en las células eucariotas, inclusiones, iones, membrana celular con características dependiendo de la cantidad de péptidoglucano que presente, una cápsula y a veces tiene la capacidad de formar eh, unas estructuras especializadas, ¿no? Se enquistan ellas para protegerse. Casi nada, ¿no? También hay fimbrias, pilis, flagelos. Bueno, algunos de ellos les sirven para moverse, otros para intercambio, otros para tener mayor espacio, otros para mantener la eh, humedad alrededor que es tan importante. Listo. Todo eso es lo que yo tengo. Perfecto. Ahora debo de pasar a ver el otro grupo, ¿no? Y el otro grupo es básicamente las células eucariotas. Lo primero que ustedes deben de recordar cuando dicen eucariota, lo primero que yo debo de recordar cuando dicen eucariota, ¿qué es? Zavala, Villarreal, Ruiz Quispe, Rodríguez, Rivas, Pinto, Pérez, ¿qué es? Cuando escucho o leo eucariota. Ocaña, Julca, Johnson, Jarama, Guamán, Hidalgo, Gutiérrez, Guillermo, Galindo, Falcón, Espino, Dávila, Chávez, Cárdenas, Canchán, Cadenas, Hola Cadenas, Bravo, Albornoz. ¿Qué es lo que debo de, en mi cabeza de inmediato, recordar cuando me dicen eucariota? ¿Qué es? Vamos, participen, nadie les va a poner mala nota. ¿Qué es? A ver, vamos chiquitos. Sin miedo al éxito. ¿Qué es? ¿Mm? Presenta un núcleo definido. Excelente, Julca Gutiérrez Ángela. Cuando yo escucho el término eucariota, quiere decir que voy a ver células, ¿ok? Como las que están en la imagen, que tienen el material genético, ¿ok? Vamos a cambiar esos conceptos que hasta ahora ustedes han tenido, que tienen el material genético envueltos en una estructura, ¿no? Envueltos por una doble membrana en una estructura llamada núcleo. E inmediatamente ustedes pasan a la idea y dicen, esa célula eucariota que tiene el material genético envuelto en una estructura con doble membrana que recibe el nombre de núcleo, puede ser célula eucariota animal o célula eucariota vegetal. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿no? Si yo tomo el concepto de un Whittaker, la clasificación que da en 5 reinos, puedo decir que las células eucariotas están representadas por el reino protista o están representadas en el reino protista, en el reino fungi, en el reino plantae, en el reino animalia.
Ok, entonces, pero vamos un poquito más allá, por favor, jóvenes y señoritas. La célula eucariota se caracteriza porque el material genético, ¿no? Eso va a cambiar su perspectiva. El material genético está rodeado por una doble membrana, rodeado por una doble membrana que forma una organela llamada núcleo. ¿Listo? Por ahora eso es en general lo que vamos a trabajar. Entonces, la célula eucariota, ¿no? Además, yo de inmediato salto a la otra idea. A diferencia de la procariota, esta célula está conformada por muchas organelas. Entonces esto es complejo, es una célula compleja, ¿sí? Pues estas dos imágenes dibujadas, obviamente, no son fotografías reales, son dibujadas. Estas dos imágenes que presentan ustedes allí les están mostrando la complejidad tanto de la célula animal y la célula vegetal. Miren la cantidad de organelas que tienen ahí adentro. Y cada una de ellas cumpliendo funciones específicas para mantener a la célula viva. Así es. ¿M? Es una diferencia abismal. Yo ya no me puedo confundir si es que me llegan a poner una pregunta en el examen de admisión sobre célula procariota y célula eucariota, no me puedo confundir. Pero aún más, los que van a expresar, manifestar sus hallazgos en estas áreas, dicen, vamos a hacerlo de manera simple. Vamos a darle estructuras características a la célula eucariota para que los que estudian puedan entenderlo más fácilmente. Y es así que lo que hacen es lo siguiente, dice, vamos nosotros a clasificar a las células eucariotas como que tienen uno, membrana plasmática, no lo olviden, uno, membrana plasmática, y lo van a ver en varios libros. Dos, citoplasma, y tres, núcleo. ¿Listo? Eso es lo que dicen entonces los que van a explicar sus hallazgos en las investigaciones a este nivel. Membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Eso es lo que presenta. Bien, con relación a la membrana plasmática no tengo ninguna dificultad, dirán ustedes. Es todo un complejo molecular que está rodeando a la célula, es decir, a las organelas y el núcleo. Perfecto. El número 2, citoplasma. Ah, ya, el citoplasma es justamente lo que le da un poquito de mayor complejidad, ¿no? Porque en el citoplasma tengo el citosol, tengo el citoesqueleto y tengo organelas. Ujú, correcto. ¿Qué es eso de citosol? Muchas veces en los textos lo escriben y tienen toda la razón del mundo, ¿no? Se los voy a poner de una manera súper sencilla aquí, miren. Suponiendo que esta es la membrana que está rodeando a la célula, suponiendo que todo lo que está en amarillo es el contenido, ¿no? Es el contenido de la célula. Todo lo que está en amarillo es el contenido de la célula. Entonces, ¿qué cosa será el citosol? Es fácil, súper fácil. Miren, vamos a ponerle aquí otro color para que no se me confundan. Yo saco el contenido de la, yo saco el contenido de la célula. Miren, he sacado el contenido. He sacado el contenido de la célula. Este contenido que he sacado de la célula es el citosol. Pero no hay organelas, no, pues, por eso les digo, el contenido es el citosol. Mm, correcto. Y el citoesqueleto es todo lo que va a aportar a que la célula tenga movilidad, flexibilidad, una forma determinada. Y las organelas es lo que ustedes están viendo en esas dos imágenes. Y también, obviamente, lo que ya hemos destacado, el núcleo, ¿no? Eso es lo que yo tengo. Entonces, la célula eucariota consta
No lo olviden, membrana plasmática, complejísima, ya lo vamos a ver, ¿ok? De citoplasma, que tiene citosol, citoesqueleto, organelas, ¿no? Y el núcleo, ¿listo? Y el núcleo. Por principio, eso, para no confundirnos mucho, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, no, no, sí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Chiquitos, despierten. Ya es hora de... Profesora, Diga, disculpe, ¿podría repetir lo del citoesqueleto? claro. En la parte del citoesqueleto, nosotros debemos de tener en cuenta, miren, si nosotros no le damos una estructura a la célula, una comunicación, ¿no? Una comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Es como si ustedes tuvieran una gelatina entre sus manos. Pero el citoesqueleto es el sistema tridimensional de fibras que se van a ramificar por todo el citosol. ¿Ok? Cada uno de ellos va a tener una función muy importante. ¿Cómo que eso se que van a ramificar por todo el citosol? A ver, ustedes deben haber visto alguna película de estas donde la idea es robar alguna joya carísima, ¿no? Y la joya o algún valor carísimo que tenga un alto presupuesto. Y lo que hacen es ponerlo en un lugar tan pequeñito y rodearlo de rayos láser, ¿no? Entonces, cuando la gente que quiere apropiarse de ese valor ingresa, ven, le ponen un spray y ven cómo los rayos láser lo atraviesan por todos lados, de arriba, abajo, diagonal, por todos sitios, ¿no? Y los rayos láser con ese spray se dejan ver. Algo similar es lo que sería este sistema tridimensional de fibras, ¿sí? Un sistema tridimensional de fibras, ¿no? Vamos a verlo en un momento. Entonces, muchas veces también participan en la fijación de determinadas estructuras moleculares dentro de la célula. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? ¿Estamos claros? Ok, Sí, profesora, avanza. gracias. No hay de qué. Avanzamos. Bien, y tengo a la famosísima membrana plasmática. Dios mío, aquí sí yo debo de regresar a mi idea inicial. Esta membrana plasmática está formada por lípidos, ¿no es cierto? Sí es cierto, aquí están, miren. Cabeza hidrofílica. Bueno, voy a poner un puntero un poquito más grande, ¿ya? Aquí. Cabeza hidrofílica, aquí está. Cola hidrofóbica. Y miren, todo rodeando, ¿no? Como si fuera un sándwich. Cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica. Entonces, si hay lípidos, claro. También hay proteínas, así es. Proteínas, ¿no? Proteínas integrales. ¿Por qué serán? Porque la parte hidrofílica de la proteína está para ambas caras, puede ser la cara externa y la cara interna. Y la parte hidrofóbica de la proteína está justamente embebida entre los fosfolípidos. Pero también hay proteínas periféricas, miren, tanto en el lado interno de la célula como en el lado externo. Ah, entonces sí hay proteínas. Claro que también hay proteínas. Y también hay glúcidos. Acá tenemos algunos glúcidos que están formando complejos, lo que se llama glucoconjugados. ¿Ok? Lo que se llama glucoconjugados. Entonces, ya lo ven, es todo un complejo. Este es un dibujo, obviamente, para que pueda ser mucho más fácil entender eh, cuáles son los componentes de la membrana plasmática. Cuando hablamos de componentes, estoy hablando de componentes moleculares, como cuáles, lípidos, proteínas, glúcidos. Ahora, la característica de esta membrana es que es semipermeable y altamente selectiva.
¿Qué significa? Que va a dejar pasar lo que la célula necesite de una forma altamente selectiva. ¿Ok? Las moléculas que ingresan o las moléculas que salen de la célula van a atravesar esta barrera semipermeable y selectiva. Ahora, las características de esta van a estar relacionadas directamente con el contenido de lípidos que la componen. No todas las membranas son iguales, no. No son iguales todas las membranas. La composición de la célula es la misma, pero no todas las membranas son iguales, porque en ese caso no tendríamos diferentes tejidos. Tenemos tejido respiratorio, tenemos tejido del sistema digestivo, tenemos tejido del sistema inmunológico, del sistema nervioso, del sistema urinario, del sistema genital. Tenemos la piel, entonces no puedo ponerle la misma constitución molecular a todas las células que forman estos tejidos porque las necesidades son diferentes, pero todas van a tener membrana plasmática, citoplasma y núcleo. ¿Ok? Entonces, entre los principales lípidos, ¿no? Y esto es en base a los estudios que se hacen, se encuentran los fosfolípidos que hemos conversado, cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica, ¿no? Los glucolípidos son asociaciones de glúcidos con lípidos, ¿no? Y el colesterol, aquí está, nuestro amigo el colesterol. Aquí está, por acá hay más, por acá hay más, por acá hay más, ¿no? Los glúcidos van a ser, como les digo, los que se van a asociar a los lípidos. Si se asocian a los lípidos, se van a llamar glucolípidos o como lo deben haber leído en otros textos, glicolípidos. Es lo mismo. Los glúcidos que se asocian a proteínas se van a llamar proteoglicanos o proteoglicanos, glucanos, ¿no? Y también tengo a los glucoproteínas o a las glicoproteínas. Son complejos, ¿no? Son complejos, lo que le llaman glucomoleculares. Se van a asociar ya sea a lípidos, se van a asociar ya sea a proteínas. Entre ellos mismos también pueden formar complejos altamente especializados, ¿no? Entonces, estamos viendo, como les dije al inicio, que la membrana plasmática no es una estructura sencilla en el sentido de que no es una rayita como nosotros lo dibujamos, ¿no? Es todo un complejo molecular. Y deberían de aprenderlo porque toda nuestra vida está basada en la selectividad, ¿no? La selectividad y la permeabilidad de esta membrana en cada uno de nuestros tejidos. Eso es lo mismo con los otros animales y es lo mismo con los otros vegetales, ¿no? Y también en bacterias, y también en hongos, y también en protozoarios, en todos los seres vivos. Pero ahí yo veo algo más, me dirán ustedes. Sí, son las proteínas. Se descubrió, ¿no?, que en la membrana están dispuestas las proteínas, pero no de cualquier manera, sino que estas están dispuestas en un modelo globular. Qué interesante, sí. El nombre de ese modelo es mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido. Entonces ese modelo nace a partir de la disposición en la membrana de las proteínas. Muy bien. ¿Y quién lo presentó? Singer y Nicholson en 1900, ¿no? ¿Recuerdan? 72. Ya para finales del siglo XX, ahora nomás, no mucho atrás. Entonces, ellos proponen en su modelo que las macromoléculas de proteínas van a estar intercaladas dentro de la bicapa lipídica, pero no pueden estar metidas en el centro de la bicapa sin tener conexión hacia afuera o hacia adentro. Eso no va a existir, ¿no? Eso no va a existir. Van a estar intercaladas, sí, dentro de la bicapa,
pero van a buscar sobresalir hacia la parte externa de la célula o hacia el interior de la célula. Entonces eso es lo que ellos llamaron mosaico. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, a veces yo compro torta helada, ¿no? Esa torta helada tiene en la parte superior gelatina y me he dado cuenta que le ponen frutas picaditas, más o menos, pero no pueden estar inmersas como en la torta helada dentro de la gelatina sin manifestar una comunicación con la parte externa, ¿ya? Eso recuérdenlo, por favor, es importante que lo recuerden. Entonces a esto es lo que le llama Singer y Nicholson un modelo del mosaico fluido en 1972. ¿Y qué membranas son? Yo sé que lo mencionó, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, en la membrana están las proteínas periféricas asociadas a la superficie externa e interna de la bicapa, como ya les dije, ¿no? Puede ser que estén asociadas a la superficie externa o a la superficie interna de la membrana, o externa o interna de la membrana. Y las integrales, miren, las integrales, ¿no? Las proteínas integrales están embebidas completamente, ¿no? Completamente en la bicapa lipídica. A esto le llaman embebida, esta posición que ustedes ven aquí, ¿sí? De modo que parte de su estructura, como habíamos conversado, la región hidrófoba de la proteína interactúa directamente con la cadena de los ácidos grasos. Acá está, ¿no? Y las regiones hidrofílicas, estas de acá arriba de la proteína, están expuestas bien sea al lado externo de la membrana o bien sea hacia el lado interno de la membrana. Este es un complejo de estructuras moleculares. ¿Se dan cuenta? Como les dije, nosotros, cada uno del desarrollo de nuestro metabolismo parte de la eficiencia que esta membrana en el tejido que forma parte debe de cumplir. ¿Ok? Quiere decir que debe ser altamente eficiente, sí. Altamente eficiente, altamente selectiva. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática, ¿no? Juega un papel fundamental en la célula. La membrana plasmática va a ser la que regula el pasaje de sustancias. La membrana plasmática va a mantener las diferencias entre el medio externo y el medio interno de la célula. Entonces, esta va a ayudar en el transporte que se lleva a cabo, ¿no? Mediante algunos procesos que también han intentado explicarse, ¿no? Con gráficos que obviamente ustedes pueden tratar de comprenderlos. Lo primero que nosotros debemos entender es que todo a nivel celular, todo a nivel celular exige un gasto energético. Entonces se han hecho evaluaciones en relación a esos aspectos para poder entender cómo es que algunas organelas tienen la capacidad de sintetizar moléculas, ¿no? Sintetizar moléculas energéticas y cómo esas moléculas energéticas van a poder ser utilizadas o no para todos los pasos metabólicos. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí es una idea de lo que va a ser la difusión. Vamos a ver. Difusión, ¿no? ¿Qué significa? Las moléculas de un soluto, ¿no? Puede ser un líquido, puede ser un gas, puede ser un semisólido, dependiendo de lo que la célula necesite, ¿no? Están en continuo movimiento, eso ya lo sabemos, ¿no? Es como un volcán continuo, totalmente activo. Y se van a distribuir de manera uniforme, ¿no? Y la distribución debe de ser en todo el espacio que les sea posible a ellas difundirse. Normalmente se van a mover de las regiones de mayor concentración a las regiones donde hay una menor concentración, ¿no? Normalmente se van a mover de una región de mayor concentración a una región de menor concentración.
Y todo esto puede ocurrir también, como lo ven en el gráfico, en la imagen número 1, a través de la membrana plasmática, ¿sí? Claro. También pueden atravesar la bicapa lipídica. ¿Y quiénes son esos que pueden atravesar? Acá está. No lo olviden. El oxígeno, el CO2. Fíjense, el oxígeno, el CO2, anhídrido carbónico, y en algunos casos también la urea, ¿no? Hay algunas otras moléculas, pero tomemos en cuenta eso. Y en algunos casos también la urea. Entonces van a buscar una mayor concentración donde hay y van a tratar de moverse para intentar un equilibrio hacia una zona donde hay menor concentración. Generalmente sí, ¿no? Generalmente sí. Eso es lo que va a buscarse. ¿Dónde está? Eso es lo que va a buscarse. Pero allí también estoy viendo otra cosa. ¿Qué cosa están viendo? Estoy viendo la molécula de agua. Así es. Muy bien. Se dieron cuenta la molécula de agua. Perfecto. Pero la molécula de agua se va a difundir mediante un proceso que se llama ósmosis. ¿Mm? Ósmosis. La ósmosis va a estar relacionada con lo que es agua. ¿Mm? Es la difusión de agua a través de esta membrana semipermeable de una región de alto potencial, agua pura o una solución hipotónica, agua pura o una solución hipotónica, a otra de bajo potencial, una solución hipertónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo leo la palabra ósmosis está relacionado con lo que es agua, sí, está relacionado con lo que es agua. Traten de no olvidar eso, ¿ya? Traten de no olvidar eso, por favor. Ya, tenemos esas ideas ahí. Bien, perfecto. Cuando nosotros tenemos un transporte de solutos o gases o coloides, ¿no? Las moléculas de solutos también pueden ser iones, obviamente, no van a poder atravesar la bicapa lipídica porque puede presentarse algún tipo de dificultad de acuerdo a su tamaño, ¿no? Puede ser, el tamaño molecular también juega un rol importante, eso nunca debemos olvidarlo tampoco. Pero cuando surgen estas dificultades, pueden hacer ese viaje utilizando a las proteínas integrales. Pueden hacer ese viaje utilizando a las proteínas integrales. ¿Cómo qué? Como transportadores. Ahora, hay que tener en cuenta que estas proteínas integrales, para que dejen pasar algún soluto o algún ion, deben de reconocerlo, deben ser únicos para ellas. ¿Qué quiere decir? Que voy a identificar sus estructuras moleculares solo de un determinado soluto o de un determinado ion, y solo a ese determinado soluto o a ese determinado ion lo voy a dejar ingresar. ¿Ok? ¿Quiere decir que estas son altamente específicas? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ¿hay un transportador para un determinado ion? Sí. Para un determinado soluto, sí. El transporte por medio de estos, ¿no? El viaje de una zona a otra por medio de estos transportadores proteicos, ¿no? Puede llevarse a cabo de una manera facilitada. Y a esto es lo que nosotros vamos a llamar, vamos a ver aquí, a esto es lo que nosotros vamos a llamar difusión. Aquí está la número 2, difusión facilitada. La difusión facilitada. El transporte, entonces, es en base a la ley de difusión de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Quiere decir a favor del gradiente, por lo tanto, no hay gasto de energía. No hay gasto de energía, no. Ya, entonces a esta también es la que se le conoce como transporte pasivo, así es.
a esta difusión facilitada también lo podemos encontrar en la mayoría de los textos como el transporte pasivo. Listo, aquí está, ¿no? Recuerden, son proteínas integrales, son altamente específicas en reconocer todo lo que vienen a ser un determinado soluto o un determinado ion. No pueden dejar pasar a cualquiera, eso no va a ocurrir nunca. Bueno, a menos que la célula esté enfermita, lo cual esperamos que eso no ocurra. El número 3. El número 3 recibe el nombre de transporte activo. Activo. En este caso, ¿no?, el transporte de moléculas va en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que de donde hay menos, ¿no?, menos estructuras moleculares, va a viajar a donde hay más. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Porque lo necesitan. Porque es importante. Por eso. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a provocar que vaya en contra de la gradiente. Por lo tanto, si va en contra de la gradiente, yo necesito gastar energía. Yo necesito hacer un gasto energético. Va en contra de la gradiente. Significa de donde hay menos hacia donde hay más. Eso es un ejemplo típico, es la bomba de sodio y potasio, ¿no? Un ejemplo típico es la bomba de sodio y potasio. Recuerden que se busca las representaciones para que ustedes puedan comprender todos estos procesos bioquímicos altamente especializados. No son nada sencillos, son procesos altamente especializados, ¿ya? Estos gráficos, estas imágenes se hacen justamente para que usted pueda entender, ¿no?, en una mínima versión todo lo que ocurre, ¿sí? Debemos de tener en cuenta esos aspectos. Vamos a ver ahora, muy rapidito, ¿ya? Ay, un ratito. Vamos a ver ahora muy rapidito para que nos quede esta idea porque ya vamos a entrar a otra cosa, ¿sí? Deme un momento. A ver. Vamos a buscar. Ya, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, muy rápido, para que ya cerremos con esta idea y a ustedes les quede un poquito más clarito, ¿sí? Muy bien. Excelente. Vamos a ver aquí entonces. Ahí les he puesto el enlace para que ustedes lo revisen, lo vean, para uno entender algunas cosas que a nosotros nos facilitan. A veces hay que verlo 2, 3, 4, 5 veces hasta que ya me queda claro y por más que me quieran poner algún tipo de pregunta que me pueda confundir, no lo van a lograr, ¿no? Yo, por ejemplo, para entender alguna idea de un libro, de un capítulo, yo tengo que leerlo 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, de tal manera que me queda clarísimo, ¿no? Entonces, eso es para todos, jóvenes, señoritas, eso es para todos, no es para que, oye, que tú no entiendes, qué bruta, no, 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 eso es para todos, ¿ya? Vamos a ver entonces rapidito. Me avisan si se ve, por En el favor. video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos.
A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas, como el oxígeno, el carbono y las sales, pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes. Proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, Muy bien, como ven entonces ahora, ¿no? Quedó, creo, un poquito más claro toda la parte del transporte. Vamos a continuar. Siempre deben buscar ustedes algún apoyo, alguna ayuda para poder completar la información que reciben. Es muy importante que parta de ustedes también esa iniciativa, ¿sí? La van a necesitar mucho, mucho en la universidad cuando ya formen parte de la familia de San Marcos, van a necesitar mucho. Entonces, desde ahora vamos practicando. ¿No? Quiero que me quede más claro esta idea allá. Entonces, lo que voy a hacer es leer un poquito más. Bien, uno de las estructuras que también es importante
en las células vegetales, ¿no? Lo vimos al inicio aquí, en la célula vegetal, ¿no? Que está por fuera de la membrana, ¿no? Se encuentra por fuera de la membrana, es la pared celular, ¿no? Eso es algo obligatorio recordarlo en lo relacionado a la célula vegetal, pared celular, célula vegetal, pared celular. ¿Qué pasa con la pared celular? Bien, mucho se habla y también en este caso yo debo de recordar que es lo que le da forma, resistencia a estas células eucariotas vegetales. Recuérdenlo, por favor. El principal componente de la célula, de la pared celular, de la célula vegetal, es la celulosa. Ojo, estoy diciendo el principal, no estoy diciendo el único. El principal componente de la pared celular de células eucariotas vegetales es la celulosa. Bueno, pero si no es el único y es el principal, ¿qué más puedo encontrar? Puede encontrar hemicelulosa, puede encontrar peptina, puede encontrar lignina, puede encontrar suberina. Todos esos voy a encontrar en la pared celular de la célula vegetal eucariota. No, va a depender del tipo de especie y de las condiciones ambientales donde éste se encuentra. ¿Cuál es la función de la pared? Mecánica. ¿Qué significa? Soporte de la célula. Voy a proteger a su membrana para que no se rompa porque hay muchas presiones hidrostáticas que se van a producir dentro de la célula. También yo la voy a proteger de organismos patógenos porque pueden atravesar cualquier herida, cualquier ruptura que haya sufrido una especie vegetal y puede ingresar algún patógeno y mata la célula. Yo estoy segura que ustedes han visto, los que tienen la oportunidad de tener huertos en casa, como en algunas situaciones, algunos frutos comienzan a verse dañados, a verse lastimados, ¿no? Y generalmente eso ocurre porque quizás en la parte externa había un grupo de bacterias o puede ser insectos propiamente dicho, puede ser algún virus que lo ataca y se encarga de dañarlo, ¿no? Entonces, en algún caso, la pared es la que va a protegerla. No siempre, pero va a tratar de protegerla. ¿Esta pared es rígida? No, esta pared es permeable. ¿Ok? ¿Esta pared tiene fibras? Claro. Tiene una disposición especial de fibrillas microscópicas de que acabamos de decirlo, del principal componente que es la celulosa. ¿Sí? Entonces hay disposición de fibrillas de celulosa. ¿Ok? Y al igual que en el caso de la membrana que acabamos de ver, a través de la pared puede discurrir de manera simple, de manera pasiva, el agua y algunos solutos. ¿Listo? Esos son entonces en la parte externa dos aspectos que debemos de tener en cuenta en relación a lo que viene a ser estos dos tipos de células eucariotas. Bien, el número 2. Algunos de ustedes que recién se integra dirán, ¿de dónde salió ese número 2? Ah, ya. Aquí tenemos número 1, membrana plasmática y pared celular, ¿no? Estos dos ya lo revisamos. Ahora estamos en el número 2, citoplasma. Recordar que el citoplasma tiene citosol, el citoesqueleto y las organelas, ¿ok? Por eso es número 2, citoplasma. Bien, ya hemos visto al inicio cómo es que definimos lo que era el citosol, que es el medio interno de la célula, es la matriz citoplasmática. Allí encuentro enzimas que van a intervenir en la glucólisis, encuentro enzimas que van a intervenir en la síntesis de proteínas, en la síntesis de ácidos grasos. En este medio se lleva a cabo la ciclosis, se llevan a cabo movimientos ameboides, se lleva a cabo el clivaje celular,
se lleva a cabo, como les mencioné también internamente, una especie de modificación de coloide, es decir, cambios de sol-gel, ¿no? Sol-gel, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las características con las cuales ustedes deben de recordar. Ahora, díganme, ¿se acuerdan lo que es ciclosis? ¿Se acuerdan lo que es ciclosis? ¿En algún momento han visto en la escuela lo que es ciclosis? Eso es importante. ¿Recuerdan lo que es ciclosis? ¿Sí? ¿Ciclosis? ¿Lo recuerdan? Sí, ¿no? Tienen que ayudarme para yo poderles ayudar. Si no lo recuerdan, para poderlo recordar aquí juntos. ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan de lo que es ciclosis? A ver. Organelas. A ver. Vamos a ver. Yo estoy segura, ¿no? Estoy segura que ustedes en algún momento lo deben haber visto. Claro, probablemente alguno de ustedes lo ha visto solamente en una foto. A otros se los han dicho, a otros se los han dicho teóricamente. Y algunos han tenido suerte o algunas han tenido suerte de poder verlos en el laboratorio, ¿no? Y los que han tenido suerte de haberlo visto en el laboratorio es excelente, porque es uno de los procesos más espectaculares que la mayoría de las personas nosotros no le tomamos la debida importancia, les cuento, ¿no? No le tomamos la debida importancia, pero es lo que asegura la existencia prácticamente nuestra. ¿Mm? 20 segundos para que yo les haga recordar y ustedes dicen, ah, sí, ya sé, ah, sí, ya sé. Esto es importante. No hay sonido, por si acaso, no hay sonido. A ver, ¿qué es? ¿Sí? Estamos Ujú, ¿qué es? ¿Lo ven? así. ¿Qué es? Primero, ¿qué tipo de célula es? ¿Qué tipo de célula es? ¿Animal o vegetal? ¿Va? Vegetal. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué es lo que se está moviendo por la periferia? ¿Qué es lo que se está moviendo? Los cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos. Entonces, la ciclosis es un movimiento de los cloroplastos. Es un movimiento que le permite a la célula, ¿no?, mantenerse activa, un movimiento que le permite a la célula eh, poder accionar correctamente todo lo relacionado a la fotosíntesis. Es importante esos movimientos, ¿sí? Ocurren entonces, si les preguntan en el examen de admisión, ocurren entonces en el citosol. El citoesqueleto, que forma parte del citoplasma, ¿cómo es así? Nuevamente, les hago recordar, lo hemos visto. Citoplasma, citosol, citoesqueleto, estamos en el citoesqueleto. Citoesqueleto. Complejo de lo que vienen a ser fibras que se van a ramificar. Miren, la imagen inferior izquierda, todo lo que está con manchas azules o morado fuerte, no sé cómo lo ven en su computadora o en su celular, todas esas manchas que ven en el inferior izquierdo, es esa compleja red de fibras que llamamos citoesqueleto. ¿Y está conformada por qué? Muy buena pregunta. Está conformada por microfilamentos. No lo olviden, por favor. Ay, perdón. Está conformada por filamentos intermedios. Oh, se me fue la mano abajo otra vez. Y está conformada, ¿dónde estás? Y está conformada por microtúbulos.
¿Ven? Ah, ya. Entonces el citoesqueleto, que es toda una red, está conformada por microfilamentos, así es, que tienen de 7 nanómetros aproximadamente de grosor. Estos microfilamentos son eh, bandas tenues que forman una trama microtrabecular. ¿No? Microtrabecular. Todo el citosol lo van a atravesar. Se van a conectar con la membrana plasmática. ¿No? Ah, se conectan con la membrana, sí, pues atraviesan todo el citosol. Es como ustedes deben haber visto la saga del Hombre Araña, creo que son como 3 películas, ¿no? Cuando tira su malla para salvar a la chica que cae desde la parte alta, alta, alta de una grúa, creo, no lo recuerdo, y hace como un enmayado, ¿no? Toda una malla, como una cama de miles de esas telas que él suelta a través de sus muñecas, ¿verdad? Imagínense, pero necesita un soporte, ¿no? Se agarra de las paredes igual. Los microfilamentos, ¿no? Son bandas o filamentos tenues que van a formar toda una trama microtrabecular que atraviesa todo el citosol y se conecta con la membrana plasmática. Oye, pero ¿y de qué están formados? Ah, muy buena pregunta. De una proteína llamada actina, ¿no? De una proteína llamada actina. ¿Y estos microfilamentos son los responsables de la ciclosis y el movimiento ameboideo? Así es, así es. ¿Y es solamente la actina la que existe? No, pues también tenemos la alfa-actinina o actinina alfa, que es una proteína de unión que une a la actina, ¿no? Con los sarcómeros del músculo esquelético. Ah, entonces también está presente en animales, así es. Y en las otras células eucariotas, la alfa-actinina se asocia con la actina tropomiosina, ¿sí? ¿Para qué? Para las diferenciaciones celulares. Mm, ¿Y solamente tengo a la actina, a la alfa-actinina? No, también tengo a la talina. ¿Y qué hace la talina? La talina enlaza a otro grupo de proteínas que se llaman integrinas. ¿A dónde las enlaza? Al citoesqueleto. Ah, ujú. Y estos entonces se van a interaccionar o se van a entrelazar con la vinculina y la alfa-actinina. Entonces, la vinculina en los mamíferos es la proteína de membrana que está ubicada en las placas y que permite las adhesiones focales, que permite el anclaje de las moléculas al citoesqueleto. Así es, exactamente como lo están pensando. Es altamente especializado todo el trabajo que se hace al interior de la célula. No es sencillo, pero es importante que lo reconozcan y lo valoren, porque todo eso es lo que está relacionado con que nuestra vida siga existiendo. Luego tengo los filamentos intermedios. Estos se encuentran tanto en células animales, ¿no? Y tienen el diámetro intermedio, como lo ven ustedes ahí en la imagen de la inferior de la derecha. Ahí está de 8 a 10 nanómetros, ¿sí? Y estos van a eh, tener, ¿no?, la capacidad de establecerse en algunas células musculares. Si hablamos de vegetales, ¿no?, si hablamos de vegetales, también podríamos tener la característica, pero más se encuentra en las células animales, ¿ok? ¿Qué otra característica? La queratina, por ejemplo, ¿no? En las células epiteliales. Miren su epitelio. ¿No? La bimentina, ya lo hemos visto en el tejido conectivo. Los neurofilamentos, increíble, ¿no? En las células nerviosas y las láminas nucleares. Todo ese complejo y todo eso ha permitido el estudio, claro. Es que si nosotros podemos tener la tecnología que nos permita observar en el mínimo detalle el desarrollo metabólico de la célula desde
todos los componentes que la atraviesan, porque tiene que haber alguna relación. No puede ser que los microfilamentos alcancen en la membrana y simplemente se asocien a ella. Tiene que tener funcionabilidad, y ya lo hemos visto. Participan en el movimiento de ciclosis y en el movimiento ameboideo. Por ahora es lo que se conoce. Y los intermedios, ¿no? La mayoría en células animales, hemos visto, ejemplo, la queratina en células epiteliales, pimentina, que es lo que lo está conformando en el tejido conectivo, las proteínas que los están asociando, ¿no? Y también en los neurofilamentos en las células nerviosas y las láminas nucleares. Esas son las características, pero sigue la tecnología y encontramos que dentro del citoesqueleto hay una estructura mayor de 25 nanómetros, ¿no? Para el interior de la célula esto es algo gigante. Recuerden que nos estamos metiendo en el interior de la célula. Ahora tenemos 25 nanómetros. Eso es gigante. ¿Y quiénes son? Son los microtúbulos. Microtúbulos. Son estructuras de forma tubular, por eso se llaman microtúbulos. Estructuras de forma tubular. ¿Ok? ¿Y qué los está conformando? Una proteína globular llamada tubulina. ¿También forman una red? Sí. Forman una red y adivinen esta red a quienes mantienen en su posición, porque si no, todo sería como un cuajo, todo sería mezclado, todo sería un desastre. Mantienen en su posición a las organelas. Por lo tanto, apoyen la estabilización de la forma celular. Apoya el cambio de gel, ¿no? Del citosol. Es una estructura altamente organizada. También los encontramos en los cilios, también los encontramos en flagelos y también los encontramos en los centriolos, ¿no? ¿Recuerdan la posición de los centriolos en mitosis? Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Y me dirán, es todo un mundo, y yo les diré, sí, es un mundo, pero es un mundo altamente complejo y altamente maravilloso. Ahora vemos que dentro del citoplasma están también las organelas. Había el citosol, había el citoesqueleto, aquí está. Ay, aquí está. Citosol, citoesqueleto, ahora vemos organela. Y una de las que más nos llama la atención vienen a ser los ribosomas, agregados complejos de ARN y proteínas. Agregados complejos de ARN y proteínas. Están presentes en células procariotas, en células eucariotas. Su estructura, una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Pueden estar libres en el citosol? Sí. ¿Pueden estar unidos a alguna otra membrana? Sí. ¿Pueden estar presentes formando ellos sus grupitos así, no? Sí, se les llama polisomas, ¿no? O polirribosomas. ¿Y cuál es su función? Participan en la síntesis de proteínas. No lo olviden. La función, participan en la síntesis de proteínas. No lo olviden. Tengo el retículo endoplasmático pegado a la membrana nuclear, ¿no? Tengo un sistema de red de membranas en forma de cisterna, aquí está, ¿no? En forma de cisterna, que continúan desde la membrana plasmática, estos vienen desde la membrana plasmática hasta la envoltura nuclear. Hay dos clases, el re rugoso, porque tienen adheridos a los ribosomas, ¿no? El re rugoso, porque tienen adheridos a los ribosomas. Además, la forma del retículo endoplasmático rugoso es bastante diferente a la del retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Es muy diferente, miren. Parecen tubos de los pianos o de los órganos antiguos, ¿no? Como tubas. En cambio, el retículo endoplasmático rugoso parecen como placas acomodadas, ¿no? Una detrás de la otra. Miss, Ahora, ¿el rugoso contiene los ribosomas?
Exactamente, muy bien, muy bien. Por eso es que se llama rugoso. Perfecto. Justamente aquí les están colocando, ¿no? Están adheridos los ribosomas. Por lo tanto, la función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. No lo olviden, por favor. Donde hay ribosomas, de hecho, que tienen una función relacionada con la síntesis de proteínas. Donde hay ribosomas, de hecho, que hay una función relacionada con la síntesis de proteínas. No lo olviden. Y entonces el retículo endoplasmático liso no tiene nada adherido. No hay. Pero su función no es menos importante. Para nada. Se encargan de la desintoxicación. ¿De qué? De fármacos en nuestro cuerpo. Si estamos resfriados o mal del estómago o tenemos alguna otra infección, nos dan medicamentos por 7, por 10 días. Esos tóxicos de los medicamentos que quedan en nuestro cuerpo se encargan de eliminarlos el retículo endoplasmático liso. Se va a encargar de sacar de nuestro cuerpo los tóxicos. ¿Alguno de ustedes se le ocurre la muy mala, malísima idea de fumar? ¿No? Malísima idea de fumar. Los tóxicos también los retira el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Mientras no haya un daño excesivo de la célula, la función que cumplen puede ser eficiente. Pero recuerden que en algún momento, por condiciones adicionales, el tóxico podría lastimar a la célula y ya fueron. ¿Qué sé yo? Nos dan, muchas veces nos vamos a los supermercados, ¿no? Y compramos por situaciones diferentes fruta, porque la vemos bonita, empaquetadita, ¿no? El problema es que esa fruta tiene ya 3 o 2 veces de uso. ¿Qué quiere decir? Que la empresa que da le pone una fecha de vencimiento X. Se vence la fecha, lo recogen del almacén, lo llevan a sus ambientes, le ponen un químico y ese químico que le ponen la hace verse nuevamente bonita, la llevan otra vez al supermercado y nosotros la compramos y puede ser que haya químicos, ¿no?, que están contenidos allí, entonces el retículo endoplasmático liso se va a encargar de eliminarlo siempre y cuando no haya un exceso y la célula pueda cumplir, porque la célula no es una máquina, la célula es una unidad anatómica y funcional que puede dañarse también. Este retículo endoplasmático liso también está encargado de la síntesis de lípidos. Está encargado de la hidrólisis del glucógeno a glucosa, o lo que se conoce como glucogenólisis. Ahora, ¿de dónde he sacado yo la información de lo que ocurre en los centros comerciales con ese tipo de frutas? De estudiantes míos que trabajan en esas empresas donde recogen lo que está vencido, donde lo meten al químico y luego lo vuelven a poner en los estantes. No uno, varios de los estudiantes que han tenido la oportunidad de trabajar en esas empresas. Entonces, ambos, retículo endoplasmático rugoso y liso, participan en las biosíntesis, participan en modificaciones, participan en el transporte intracelular de sustancias. Ajá, hasta ahí es complejo, sí, pero bellísimo. Luego tengo el aparato de Golgi. Estas dos imágenes son dibujos para educación, obviamente, ¿no? El aparato de Golgi está compuesto por dictiosomas, ¿ok? El aparato de Golgi va a estar compuesto por dictiosomas. ¿Listo? Vamos a ver. Dictiosomas, ¿sí? Que contienen pilas de cisternas. Miren, contienen pilas de cisternas, ¿ok? Pilas de cisternas. ¿Ven? Acá. Pilas de cisternas, ¿sí? Estas obviamente están asociadas a vesículas, como lo ven en la imagen derecha inferior. Unas, otra vez, unas
¿no? Formadoras originadas en el retículo endoplasmático, por eso es que en la imagen superior lo ven relacionado con el RE, y otras secretoras dirigiéndose a la membrana plasmática. Otras secretoras dirigiéndose a la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente llevan alguna molécula que por exocitosis deben ser liberadas fuera de la célula para que no la vaya a dañar. ¿Ya? Esa es una función. Ahora, también deben recordar, por favor, que en el aparato de Golgi se da el proceso de maduración, ¿no?, de las proteínas. El proceso de maduración de las proteínas. ¿Cómo es eso? Las proteínas comienzan con una estructura primaria, pasan a una secundaria, terciaria y cuaternaria. Normalmente en la estructura cuaternaria es que están con todas las capacidades de cumplir todas las funciones que éstas tienen en nuestro organismo. Luego tenemos los lisosomas, hermosos lisosomas, bellísimo lisosoma. Lo de la inferior izquierda es una microfotografía electrónica real del lisosoma. Esta es una microfotografía real de un lisosoma. Hermosísimo lisosoma. ¿No ven? Hermoso, precioso lisosoma. Estas son organelas rodeadas de una membrana también, ¿no? La característica de los lisosomas es que contienen enzimas hidrolíticas. Contienen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas son ácidas. Van a ser abundantes en células animales, ¿no? Y las sustancias que son incorporadas a la célula, ya sea por endocitosis, ¿no? Aquí van a sufrir una fagocitosis o una pinocitosis, dependiendo si son líquidas o son sólidas. Se van a degradar, ¿no?, en un fagosoma, como lo ven ustedes aquí, que luego se va a fusionar con el lisosoma primario, ¿ok? Que luego se va a fusionar con el lisosoma primario, que nacen a partir del complejo de Golgi también. Dan como resultado una vacuola digestiva que toma el nombre de lisosoma secundario. Acá lo tienen, ¿no? El lisosoma secundario. Los productos digeridos van a salir, ¿no?, del lisosoma por el transporte a través de la membrana nuevamente. Acá tienen ustedes la característica, ¿no? Tenemos exocitosis, ¿no? Y las sustancias no digeridas pueden ser consideradas como cuerpos residuales. Los podemos eliminar o permanecer en la célula por alguna situación particular que la célula ha decidido tener. Los lisosomas también pueden degradar, aquí, pueden degradar también material intracelular que podría o no estar dañado. Pueden ser ¿cuáles? Mitocondrias. Pueden ser ribosomas, sí. Puede ser. A este proceso es lo que se le conoce como autofagia. Autofagia. ¿Ok? Los peroxisomas son organelas también, ¿no? Son vesículas pequeñas rodeadas por las membranas. ¿Qué es lo que van a hacer? Estas también contienen enzimas y estas van a encargarse de reducir el oxígeno a el famoso peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Y también otras enzimas, en este caso como la catalasa, va a descomponer el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. ¿Ok? Otro de los complejos son las vacuolas, ¿no? En el caso de las células animales, van a presentarse conforme la célula lo necesite, pero en el caso de las células vegetales es conspicua, es característica, es incluso mucho más grande que el núcleo y ocupa un gran espacio dentro de la célula, ¿no? Estas son sacos, son vesículas, están rodeadas por el tonoplasto. ¿Qué cosa es el tonoplasto? Es la membrana que rodea a la vacuola, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen en la célula? Bueno, sirven de almacenamiento, regulan la presión osmótica, pueden acumular sustancias de reserva, pueden acumular subproductos del metabolismo, pueden
tener alguna función protectora, ¿no? Puede ser que las plantas que no tienen un sistema excretor almacenen ahí internamente algo que pueda causarles algún tipo de trastorno hasta que lo pueda eliminar. Y también funcionan como reserva de agua para determinadas células que viven en ambientes xerófitos. Ahora, además de las vacuolas, ¿qué podemos encontrar? Los plastidios o plastos. En los plastidios, ¿no? Son organelas celulares, también ya. Son organelas celulares de forma discoidal, como ustedes están observando. Ahí, ¿sí? Es principalmente en las células vegetales. Están envueltas por una doble membrana, ¿sí? Se caracterizan por presentar lípidos, se caracterizan por presentar algunas de ellas, no todas, ¿no? ADN en su estroma, y esto es generalmente en el cloroplasto. Entonces, si vemos, acá tenemos a los hermosísimos cloroplastos, ¿no? En el caso de los cloroplastos, que ya los hemos visto moverse, porque ese video era real, por si acaso, ¿no? Es real. Estos cloroplastos, obviamente, tienen una doble membrana. El estroma, que es lo que contiene, ¿no? La matriz, como lo llamamos en el caso anterior, es de tipo coloide, homogéneo, ¿sí? ¿Qué va a contener? Gránulos de almidón, acá están, gránulos de almidón, gránulos de lípidos, ¿no? Fíjense acá, acá, gránulos de almidón, gránulos de lípidos, ay, perdón, gránulos de lípidos, eso es lo que va a contener. Y también el ADN, miren aquí está, el ADN. ¿Qué más tiene? Ribosomas. Fíjense todo lo que contiene. ¿Quién? El estroma. Estamos hablando del estroma y todo lo que contiene, ¿no? Entonces, a veces hay que imaginarnos un poquito para poder entender el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo una membrana interna que se va a plegar, internamente se va a plegar y va a dar origen a estructuras conocidas como granas, miren, por el plegamiento de la membrana interna. ¿Y qué son esos granas? Son como pedazos, ¿no? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le podríamos llamar acá? Son como apilados, vamos a apilar pliegues de la membrana interna. Pliegues, se apila en un pliegue, se apila en 2 pliegues, 3, hasta 4 pliegues. A todo este conjunto de pliegues apilados se le ha dado el nombre de grana y a cada pliegue se le ha dado el nombre de tilacoide. Ahora, estos tilacoides, este tilacoide va a contener la molécula de clorofila, pero también va a contener carotenoides, que son pigmentos fotosintéticos. ¿Y para qué sirve esta clorofila? Con ella se va a realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis. Las reacciones que requieren de luz se van a llevar a cabo en el tilacoide. ¿Por qué me dice eso? Porque sabemos que hay una fotosíntesis que reacciona a la luz y otra en fase oscura. Ahora, la que tiene lugar, ¿no?, en la fase luminosa ocurre en el tilacoide. Y las que tienen lugar en la fase oscura, las que tienen lugar en la fase oscura van a ocurrir en el estroma. En el estroma. ¿Listo? Bien, tenemos entonces, oye, entonces en los cloroplastos hay almidón, sí, pues hay gránulos de almidón, estamos diciendo. Hay gránulos de almidón, sí, que se forman de manera temporal. Temporal. ¿Cómo así? Durante los procesos de lo que vienen a ser la fotosíntesis. ¿Ok? Ahora, en los cromoplastos tenemos, dentro de los cromoplastos tenemos a los
carotenos. Dentro de los cromoplastos tenemos a los carotenos. ¿Y dónde encuentro carotenos? Zanahoria. A los antófilos. ¿Dónde veo los antófilos? Zapallo, la parte amarilla. Y al licopeno, ese es recontra fácil, el tomate, lo que es totalmente rojo. Pero ya vimos que hay, un momentito. Ya vimos entonces que ya vimos cloroplastos, sí, muy bien. Ya hemos visto los cromoplastos, perfecto, sí. Ya les dije, el caroteno, zanahoria, santófilo, el zapallo, la parte amarilla, o ¿cómo le llaman este que sirve para hacer? Maracuyá, el maracuyá. Y el licopeno totalmente rojo, ahí tienen el tomate. Pero también hay leucoplastos, sí. También tengo también tengo a los leucoplastos. Qué bárbaro, este mouse es un malcriado. A los leucoplastos. Y en los leucoplastos yo tengo amiloplastos. ¿Dónde encuentro los amiloplastos? Papa, maíz, frijol, ¿no? Y solamente no tengo a los elaioplastos, ¿no? También puedo almacenar lípidos, grasas en los elaioplastos u oleoplastos y también proteínas en los proteinoplastos. ¿Mm? En los proteinoplastos. Y también me mencionan los etioplastos. Bueno, esa es una fase, ¿no? Es una fase en donde sin oscuridad estos cloroplastos todavía no pueden realizar los fotosíntesis. Luego tengo a las mitocondrias, ¿no? Fíjense, es una membrana doble, definitivamente es una membrana doble. Dentro de ella voy a encontrar ribosomas, voy a encontrar su ADN, ¿no? Voy a ver todo lo relacionado a los que tienen la característica donde se realiza ya la fosforilación oxidativa para la producción de ATP. Sin embargo, también en la oxidación de moléculas combustibles participa. ¿Cómo es eso? La oxidación de azúcares, aminoácidos y ácidos grasos. Hermosa. En las semillas encontramos los glioxisomas, que son peroxisomas especializados. ¿Sí? ¿Sí? Son peroxisomas especializados, pero solo en las semillas de las plantas. Trata de mantener la cantidad de lípidos y de carbohidratos que necesita la semilla hasta que logra fecundar. Bueno, los centriolos que ya habíamos conversado en el proceso de fotosíntesis, cómo se van distribuyendo hacia los extremos para que sea una división exacta. El núcleo, ¿no?, va a contener, y no lo olviden, un nucleolo. El núcleo va a contener un nucleolo. A veces puede ser que haya dos, pero generalmente hay un nucleolo. Acá está, un nucleolo. ¿Qué más tiene? Todo esto que está aquí disperso, por donde estoy pintando, todo esto es la cromatina. Así está en la mayor parte del tiempo, ¿no?, el material genético en cromatina. Cuando está muy, muy, muy apretaditas una contra la otra, se llama heterocromatina. Y cuando está laxa, casi transparente, se llama eucromatina. Que no está todo el tiempo con los cromosomas, no, eso no existe. Eso es teórico, ¿ya? La envoltura nuclear, tal y como lo ven en la figura de la derecha, miren, la envoltura nuclear, como lo ven en la figura de la derecha, está rodeada de poros, que es lo que permite la comunicación de lo que viene a ser el nucleoplasma, ¿sí?, o la carolinfa, con la comunicación con el citoplasma celular. Todo está atravesado por poros. Está atravesado por poros. Acá hay otro. ¿Sí? Ahora, esta estructura, ¿no?, este flujo de información permite que dentro del núcleo se den las funciones vitales. ¿Ok? Las funciones fundamentales, que es la replicación. Es decir, una vez que se forma una molécula de ADN, una cadena de ADN, esta puede ser replicada, idéntica. Para que luego de esa replicación ocurra una transcripción de una de las fracciones, ¿no?, de una de las fracciones
de la molécula de ADN en el ARN. Este ARN mensajero, donde deben recordar ustedes que la timina va a ser cambiada por el uracilo. Eso no lo pueden olvidar, por favor. La timina va a ser cambiada por el uracilo. Luego ese ARN mensajero sale del núcleo a partir de esos poros que estamos conversando y se va a asociar con el ribosoma. Acabamos de conversar que se va a asociar con el ribosoma y para eso ayuda el ARN ribosomal. Se asocia con el ribosoma y hay una señalización para que comience el ARN de transferencia. El ARN de transferencia viene trayendo a los aminoácidos para que se dé la síntesis de lo que vienen a ser las proteínas, para que se dé la síntesis de las proteínas. ¿Ok? Es una forma muy resumida de que ustedes puedan reconocer. Primero, entonces, tengo una sola cadena de ADN. Se produce una replicación para que existan dos cadenas idénticas. Luego se produce una transcripción donde se va a copiar una fracción del ARN del ADN en el ARN mensajero. Cuando está copiada completamente sale a través de los poros y se asocia con el ribosoma. Una vez asociado con el ribosoma reconocido, apoyado por el ARN ribosomal, comienza la asociación de la subunidad mayor para que haya señales para que la ARN transferencia venga trayendo los aminoácidos y se comienza a dar el proceso llamado traducción o síntesis de proteínas. Ahora, todo ocurre a partir de estos tripletes que se llama codón, que tiene que reconocerse con este otro triplete que recibe el nombre de anticodón. Y toda es esa secuencia. Ahora estos tripletes están organizados en el código genético. Cada vocablo consta de tripletes. Se llama codón. De los 64 codones, ¿no? 64 codones o 64 tripletes, 3 no codifican. Es el UAA, UAG, UGA. El codón de inicio es el AUG. El aminoácido de inicio es la metionina. Ocurre en todos los seres vivos, no hay pausas y es degenerado pero no imperfecto. Todo esto es lo que tienen ustedes. Veamos entonces algunas respuestas en base a su práctica. Vamos a ver cómo podemos nosotros ayudarnos, ¿no? Vamos a ver rapidito. No hay problema que tenga 2 nucleolos. A veces es de una manera esporádica, Daniel, ¿no? Solo para recordarles, ¿no? Porque puede haber una pregunta. Siempre hay que leer el contexto completo de la pregunta en el examen de admisión, ¿no? Si quieren que yo responda que sí, efectivamente, pueden haber 2 nucleolos, ¿no? 2 nucleolos en un solo núcleo. Entonces, si ellos lo que buscan es que yo diga que sí, a veces pueden haber, eso debe estar explicado en el contexto de la pregunta. Entonces, por eso yo lo debo de leer, ¿ya? Porque le digan, no puede haber 2 nucleolos en una célula. Ay, entonces, esos son los aspectos que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Puede haber? Sí, puede haber. ¿Se da el caso? Sí, se da el caso. ¿Ok? Sí se da el caso. Hay que tener en cuenta esos aspectos. ¿Listo? No, sí, sí hay. Sí hay. Está en su material que les facilitan, por eso les digo, lean. Lean en sus materiales, es importante. Y si quedan algunas dudas, también ustedes tengan la posibilidad de trabajarlo. A ver, 2 minutos de su tiempo para que puedan recibir una información adicional que les va a servir para las respuestas, ¿ya? Un ratito. Ah, qué bárbaro. Un momentito. Acá hay algunas. Les va a servir para
algunas respuestas. La mitocondria, la síntesis de ATP. La mitocondria, la síntesis de ATP. Nunca lo olviden, eso es vital. ¿Sí? Eso es vital. Mitocondria, relaciónenlo, ATP. Mitocondria, ATP. Mitocondria, ATP. Es su principal función. Ay, otra vez, me olvido siempre de compartir. Acá sí hay audio, un ratito, ¿ya? A veces 2 minutos, minuto y medio nada más, rapidito, ¿sí? Un ratito. Siempre me olvido de activar el audio. Presten atención, por favor. Antes de explicar lo que significan los fragmentos de Okazaki, primero se debe entender cómo se lleva a cabo el proceso de replicación de ADN. Esto ocurre cuando la célula comienza a recibir señales que pueden ser internas o externas y que le indican que debe multiplicarse. Esto hace que la célula fabrique una copia de su material genético, originándose así el proceso de replicación de ADN. En este sentido, los fragmentos de Okazaki representan segmentos de ADN que se simplifican en la cadena de replicación. Esta etapa se produce durante el proceso de división celular, en donde cada cromosoma perteneciente a la célula puede copiarse y originar dos células exactamente iguales. Técnicamente, cada uno de los cromosomas puede replicarse de forma gradual, es decir, por fases continuas. Cada una de estas fases da lugar a la creación de pequeñas fracciones de cromosomas. A estos fragmentos se los va a llamar fragmentos de Okazaki. Son llamados así en honor a sus descubridores, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki, quienes en 1968 estudiaron la replicación del ADN en un virus que infecta a una bacteria llamada coli. Durante la replicación del ADN se copian las dos cadenas que conforman la doble hélice. La única diferencia es el sentido en el que se orientan estas cadenas. Una de las cadenas se encuentra en dirección 5-3 y la otra se encuentra en dirección contraria, es decir, en sentido 3-5. Formación. Los fragmentos de Okazaki se forman a partir de un corto fragmento de ARN llamado cebador, el cual es sintetizado por una enzima llamada primasa. El cebador se sintetiza sobre la cadena molde rezagada. La enzima ADN polimerasa agrega nucleótidos al cebador de ARN previamente sintetizado, formando así un fragmento de Okazaki. El segmento de ARN se elimina posteriormente mediante otra enzima y luego se sustituye por ADN. Finalmente, los fragmentos de Okazaki se unen a la cadena de ADN en crecimiento mediante la actividad de una enzima llamada ligasa. Así, la síntesis de la cadena rezagada ocurre de manera discontinua a causa de su orientación opuesta. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a resolver nuestras preguntas. Enseguida les voy a pasar una indicación. Vamos a ver aquí. Parte. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Listo. Veamos entonces. Bueno, célula eucariota. Siempre traten de trabajar con organizadores visuales. Lo más sencillo, ¿no? Las diferencias. Estos son gráficos, no son imágenes reales. Todo lo que contiene la membrana, la difusión, el transporte activo-pasivo, las paredes, ¿no? El citoesqueleto, ya hemos visto, ¿no? Los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, las diferencias que tienen cada uno de ellos, los ribosomas, el retículo endoplasmático, complejo de Golgi, los peroxisomas, los lisosomas, con todo su complejo de enzimas, cloroplastos, cromoplastos, ¿no? No olviden carotenoide en el zanahoria, xantófila, maracuyá,
licopeno, tomate, de inmediato. Leucoplastos, todo lo que es almidón, ¿no? Las mitocondrias, las funciones para lo que es la síntesis del ATP, no lo olviden. La estructura del núcleo, ya hemos visto, ¿pueden haber más de un núcleo? Sí. ¿De un nucleolo? Sí, puede haber, ¿no? Los niveles de compactación, como les digo, esta es la forma más básica de la cromatina y cuando forman los cromosomas se va condensando, ayudado de histonas, que son proteínas. Código genético, este es todo lo relacionado a lo que viene a ser el dogma de la biología celular, ¿no? Replicación, transcripción y la traducción o síntesis proteica. Una estructura, una tabla explicando las funciones, las diferencias entre célula animal y vegetal y los ejercicios de la clase. Veamos. En ciertas ocasiones, este está súper fácil, no nos vamos a demorar. Se transportan moléculas a través de la membrana, desde una región de menor concentración hacia donde se les requiere mayor concentración. No se dejen confundir, lean bien. ¿Qué característica tendría el tipo de transporte que se emplearía en una situación contraria a la descrita? A ver, colocando números, por favor. 1 me ponen A, B, C, colocando números, por favor. ¿Ya? Colocando números, a ver. Vamos a ver. A ver. ¿No se animan? Ah, ya, se demora, ¿no? 1E, hay Fabrizio 1E, Carla 1D, Karen 1D. Vamos a ver entonces. Siempre leyendo con cuidado, ¿ya? Siempre leyendo con cuidado, chiquitos. Siempre leyendo con cuidado. El tipo de transporte que moviliza, ¿no?, moléculas desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración es el pasivo. Dos tipos de transporte pasivo, ¿no?, y la difusión facilitada empleando proteínas. Ambas no gastan energía. Perfecto. 2. El protoplasto puede ser definido como aquella parte de una célula vegetal que se encuentra delimitada e incluida dentro de la pared. Si como parte de un experimento se necesita obtener exclusivamente esta región, ¿qué enzimas deberíamos de emplear? ¿Mm? Esa también está fácil, solo hay que relacionar un poquito. 2E, no dice Fabricio. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Celulasas, claro. ¿Cuál es el principal componente de la pared? La celulosa. ¿Qué necesito destruirle? La celulosa. ¿Qué uso? Celulasas. Perfecto, excelente. Algunos gametos humanos pueden presentar cromosomas extras o faltantes debido a errores durante la repartición de cromosomas en la división celular. Si la causa de este error es la exposición a un químico que afecta la polimerización de un componente del citoesqueleto, se puede inferir que el químico actúa a nivel de... A ver, vamos a ver qué dicen, chiquitos. A ver. 3C nos dice Fabrizio. Vamos a ver. Vamos a ver. La tubulina alfa y beta se polimerizan para formar los microtúbulos, los cuales son los responsables de formar los centriolos, que constituyen los centrosomas, responsables de formar el uso acromático que se encarga de la repartición equitativa de los cromos. Recuerden que en los gametos humanos principalmente no encontramos microtúbulos. Muy bien. 4. Una condición genética de infertilidad en varones afecta la formación del flagelo del espermatozoide, causando que estos se movilicen en círculos. ¿Qué tipo de proteínas podría estar afectada en la presencia de esta enfermedad? 4. Vamos, arriésguense, nadie les va a bajar notas, arriésguense, que una vez, si responden bien o mal, nunca más se van a olvidar. Si está bien, refuerza el conocimiento. Si está mal, ya no se van a confundir. A ver, 4. Vamos, chiquitos.
Vamos, vamos. ¿No? Nadie se me quiere arriesgar. Bueno, vamos a ver entonces. Los microtúbulos pueden formar estructuras de locomoción como lo son flagelos y los cuerpos basales que originan a estos. Las proteínas que los conforman son las tubulinas. 5. Los ribosomas cumplen la función de ser centros para la síntesis de proteínas, ya lo hemos dicho. Generalmente se ubican por toda la célula, libres o unidos en el retículo endoplasmático. No obstante, una de las regiones en donde no podemos encontrarlos, ya esto está fácil, solo lógica. A ver, la A. Vamos a ver, estamos en la 5. ¿Qué dicen? 5, vamos chiquitos. Anímense, está fácil. 5E. Muy bien, Fabricio. Vamos a ver entonces. Gracias, Fabricio. Lo máximo, Fabricio. Así me parece que deben ser todas las personas. Súper arriesgados, ¿no? Los ribosomas pueden estar presentes adheridos al así como a la carioteca, ¿sí? O también pueden estar libres en el citoplasma. Además, podemos hallar ribosomas en organelas como mitocondrias, los cloroplastos en el estroma. Sin embargo, no en el núcleo. No, pues si hubiera en el núcleo, entonces, ¿para qué necesito hacer todo el proceso de replicación, transcripción, síntesis, no? La dosificación de los niveles de calcio en el citoplasma de una célula muscular y la degradación de etanol en los hepatocitos depende de 6. Sí, lo recuerdo. No se preocupe, Gary. No se preocupe. Sí, lo recuerdo. Depende de... Vamos, chicos, 6. 6B. No. Ya, vamos a ver. Dice, la B, muy bien. La especialización del retículo endoplasmático liso. Excelente. 7. No estaba fácil, ¿ah? Y lo respondió muy bien. Después de formadas las proteínas, no todas son completamente funcionales, exactamente, ya que un grupo particular, las que han de funcionar fuera de la célula, deben ser sometidas a eventos post-traduccionales, como, vamos a ver, 7, vamos, no se rinden, yo tampoco, no me rindo, ustedes tampoco. A ver, vamos, 7, 7, come on, 7, ¿no? Hoy día están tímidos, ustedes creo que es la lluvia de amanecida, ¿no? 7, veamos. La modificación final, ¿no? La modificación final de las proteínas se lleva a cabo en el aparato de Golgi, donde se glicosilan al agregarse a su estructura numerosos azúcares glúcidos. 8. Algunas enfermedades degenerativas se producen por la acumulación de compuestos proteicos no degradados en el citoplasma, es muy cierto. Una de las causas señaladas para la ocurrencia de esta situación sería, ya esa está, pero 8, vamos, 8, 8, 8. D, muy bien, Fabricio, así debe ser, arriesgados, muy bien, Fabricio, lo felicito. Muy bien, los lisosomas pueden degradar compuestos propios de la célula en un proceso denominado autofagia. Muy bien, Fabricio, no estaba fácil tampoco. 9. En plantas xerófitas existen adaptaciones celulares para sobrevivir a las condiciones de sequía intensa, así es. Uy, esta está súper fácil. Una de las adaptaciones es, a ver, la 9. Es un insulto para nosotros. Ok, Daniel, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, super easy, muy bien. 10. Para poder aislar los pigmentos utilizados por una célula vegetal en la fotosíntesis, se extraen los cloroplastos. No, ¿de qué parte del cloroplasto se podría obtener exclusivamente pigmentos dice fotosintéticos, dice fotosintéticos. A ver, a 10.
Dice fotosintética. A ver, vamos a ver. La D. Vamos a ver. Muy bien, lógico. Membrana del tilacoide. Aplausos. Muy bien, excelente. Excelente, muy buen trabajo. Una anomalía mitocondrial se caracteriza por la ausencia de plegamiento de la membrana. ¡Wow! Y su consiguiente atrofia. Oye, pero, ¿y entonces qué se va a inactivar? A ver, vamos la 11. También está fácil. Vamos, la 11. Me preguntaron y lo respondí. 11. 11. No, no se animan. 11. Vamos, anímense. Nadie les va a poner mala nota. Ya les he dicho que aquí nadie pone malas notas. A ver. 11. Anímense. Fabrizio, no me abandone, por favor. Fabrizio, usted es uno de los que no me abandonan. Daniel nos dice la 11A. Muy bien, Daniel. Gracias por el riesgo. Muy bien, Daniel. Así deben ser. Arriesgarse. Vamos a ver. Las enzimas que participan en la fosforilación oxidativa. Ok, muy bien. 12. Un tipo de acá dice heterocromatina, se encuentra conformando los centrómeros y telómeros. Por ello, su función es solamente estructural. Por lo tanto, se deduce que en ella no se da la traducción, expresión genética, condensación, polimerización, replicación del ADN. 12. Vamos, E. Ok, Daniel nos dice la E. Vamos a ver. B. La heterocromatina constitutiva se encuentra conformando estructuras como telómeros y centrómeros y no presenta expresión genética. Perfecto. Después de la replicación del ADN, se detecta que una de las cadenas está fragmentada, Dios mío, evidenciando así un daño genético, probablemente originado por la ausencia de actividad. ¿De qué? ¿Cuál fue la enzima que falló? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la enzima que falló? Sí, imagínese, Jocelyn, ¿no? La enzima que falló, ¿cuál sería? La enzima ligasa. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el cortito video, se encarga de unir a los famosos fragmentos de Okazaki, ¿no? Muy bien, ¿ven? Vamos ahí enlazando ideas. Ya esta sí que está súper fácil. A diferencia de la transcripción, en donde se necesitan, dice transcripción, ¿no? En la traducción, ya este es síntesis, de inmediato traducción, síntesis. Lo que se necesitan son, de ahí descartan de una nomás a 3. A ver, vamos. 14. 14. Vamos. 14. Se nos acaba el tiempo. 14. 14. ¿No? ¿Nadie se anima? De una nomás se descartan 3. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. La B, muy bien. Para la formación de ARN en la transcripción se necesitan ribonucleótidos. Para la traducción, síntesis, ¿no? Se necesitan aminoácidos. Y 15, dice, a partir de una molécula de ARN mensajero de 586 codones, wow, con codón de iniciación y de terminación, se forma un polipéptido 585 aminoácidos. Una mutación en el gen a partir del cual se forma este ARN causa que un codón intermedio UCA cambie a UAA. ¿Cuál sería la primera consecuencia? Si el codón intermedio UCA cambia a UAA, se convierte en un codón de terminación. Y cuando el ARN de transferencia lo lea, detendrá la traducción y así liberará a esta cadena polipeptídica incompleta. La respuesta, la interrupción de la traducción a la mitad por un nuevo codón de terminación. Como les dije al inicio, hay muchos aspectos que tener en cuenta. No es una sola cosa, hay un montón de situaciones. Y a todo ello es por eso deben leer bien las preguntas, analizar línea por línea. Muchísimas gracias, cuídense, los dejo, descansen, chao, chao.